Y continuamos en esta edición especial de Primera Página como parte del Operativo Regionales 2012, dándole la bienvenida en el estudio a Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Como siempre, ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a participar en estas conversaciones a través de nuestra cuenta Twitter, @Primera Página. Estamos agradecidos porque nos acompaña en la mañana de hoy. Sabemos que como buena parte de los venezolanos que participamos de forma activa en este proceso, pues también le tocó trasnocharse y madrugar para estar aquí con nosotros, pero es, como le decimos a buena parte de los invitados, un deber patrio. No, es mi deber. Aquí estuve después de las elecciones parlamentarias, aquí estuve después de las elecciones presidenciales y aquí estoy otra vez, en las buenas y en las malas, porque ese es mi deber. Mi deber es dar la cara ante todos los ciudadanos que confiaron en nosotros y ante todos los venezolanos, porque tenemos una responsabilidad. Bueno, diversas son las lecturas que pueden hacerse de esta jornada, lo comentábamos José Vicente y yo al inicio de Primera Página, pero queremos conocer su lectura. ¿Cuál es la lectura que se hace de este proceso? ¿Cuál es la lectura que deben hacer todos los partidos políticos, especialmente los partidos políticos que están vinculados a la nueva generación, al nuevo liderazgo, y aquellos que son calificados como la vieja política, calificación que pues se hace en algunos casos es abuelo de pájaro? Pues mira, yo creo que todos los partidos tienen que reflexionar y es nuestra obligación. Comenzandito enero tenemos una jornada que es consecuencia de lo decidido el 8 de octubre. Y ahí tenemos una gente trabajando en la preparación de esa jornada para hacer una revisión, bueno, muy profunda, como corresponde. Ahora hay que verlo en perspectiva nacional también. Todos tenemos que revisarlos. El elector que no fue ayer a votar, por la razón que sea, porque está fatigado de las elecciones, porque qué fastidio, que a cada rato una elección, o porque, bueno, si ya perdimos la presidencial, ya perdimos esta, y fíjense ustedes qué cantidad de resultados asustados hubo. Con un poquitico más de gente en el Táchira yendo, un gobierno como el de Pérez Vivas no se hubiera perdido. O con un poquitico más de gente en el estado Bolívar yendo, Andrés Velázquez hubiera ganado. Sería el gobernador, aunque estamos en eso todavía, nosotros vamos a revisar todo, nosotros como anoche lo dijimos, por la información disponible en nuestras manos, Andrés ganó esa elección. Tiene un inmenso mérito el haber logrado esa votación, aún la que reconoce el CNE, con la terrible desventaja con la que se compitió. Porque eso también forma parte del asunto, porque forma parte del desafío de los venezolanos para poder cambiar. Ventaja, superávit de recursos y déficit de escrúpulos, uso escandaloso de las ventajas. Se metieron durante todos estos días debajo de las sábanas del señor presidente que está enfermo para invocarlo constantemente. En lugar de promesas era regálale esto al presidente, de tal manera que de animar así a sus electores que parecían bastante también desalentados, porque se caracteriza, aquí yo voy a hablar de gestión, pero las gestiones escandalosamente más son las gestiones de los gobernadores chavistas que solo están pendientes de los designios de Miraflores. Bueno, hay que evaluar cuál es la valoración que la gente hace de las gestiones, cuál es la valoración que la gente hace de la descentralización también. La primera lectura que pudiera hacerse de los resultados en función del mapa y de los porcentajes es que votó el ciudadano, pero que también votó la abstención. Sin embargo, hay otra lectura que puede hacerse y es que todavía dentro del sector de la oposición no logra darse ese match liderazgo ciudadano. Pues mire, esas son lecturas posibles. También es una lectura posible que una elección convocada el 16 de diciembre por todo el tinglado ventajista del poder, estaba diseñada para que poca gente votara, para que fuera una consecuencia muy directa, que estuviera muy asociada al resultado electoral. Se puede leer también que los que dirigen el activismo político de la oposición son también seres humanos, que se desalientan, que se desaniman, que se golpean y que reciben el impacto del revés y que eso también los afecta. Pero esos son parte de los retos que asumen cuando deciden lanzarse al político y asumen el liderazgo político. Es así, pero no son invulnerables. Es verdad. Claro que son, y por eso estoy yo aquí. Por eso estoy yo aquí dando la cara, pero no es que uno no lo sienta, y no es que sea la evaluación una cosa completamente equilibrada y justa. Yo creo, por ejemplo, que el gobierno de Pablo Pérez Álvarez merecía mejor suerte electoral. Bueno, sí lo creo, y lo creo honradamente. Y que merecía un castigo el que se hubiera usado de manera corrupta los recursos públicos para poner a Francisco Arias Cárdenas a inaugurar obras. Y a entregar viviendas como si eso fuera perfectamente normal. Eso es ilegal, pero estamos en un clima de impunidad. Contra eso es que luchamos, no nos engañemos. Es contra eso que luchamos. Le voy a dejar la pregunta abierta. ¿Cómo luchar con los excesos
como por ejemplo en este presidente de la República. Estamos conversando en la mañana de hoy con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo. Ustedes, nuestra audiencia, les invitamos a participar a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página. Ya volvemos. 6:27. Continuamos en este operativo especial Regionales 2012, primera página para ustedes, como siempre, a esta hora. Y en entrevista continuamos aquí en el estudio con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Le había dejado una pregunta abierta: ¿cómo combatir con los excesos que quedaron en evidencia con la conducta que está tipificada como un delito electoral en la que incurrió ayer el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, y además en cadena nacional? Pues mire, ciertamente yo puedo decir cómo no se debe luchar. No se debe luchar inhibiéndose, no se debe luchar rindiéndose, no se debe luchar quedándonos callados, no se debe luchar absteniéndonos de hacer algo. Si tenemos que hacer. Nosotros ayer mismo reclamamos ante el CNE y seguramente iremos ante los organismos jurisdiccionales. Eso es más bien testimonial, porque no es que esperemos, lamentablemente, los organismos jurisdiccionales deberían responder a estas cosas. Todavía no han respondido ni a la solicitud de la unidad de las migraciones, ni a el Ministerio Público a la solicitud de investigación de los hechos de corrupción, violatorios de la ley anticorrupción, que significaron las mudanzas arbitrarias de algunos ciudadanos con privilegio para que fueran candidatos, votaran en los estados que aspiraban a gobernar. Algunos, por cierto, los van a gobernar, otros no. Pero fíjese usted que no ha habido. Entonces, frente a la impunidad, que debilita mucho a las instituciones, que hace que la gente pierda su fe en ellas, hay que luchar es participando, actuando, reclamando, protestando, que no se atrofien los músculos. Yo pongo un ejemplo que siempre lo digo. Por ejemplo, este país está muy cercada a la libertad de expresión, está muy cercada, muy amenazada, muy limitada, pero a nadie se le ocurre recomendar, oye, que Globovisión no salga, que quitemos los noticieros, que desaparezca la crítica independiente de nuestros medios de comunicación. No, al contrario, hay que ejercerla para defender nuestros derechos. En todo este proceso de autocrítica que siempre hay, pudiéramos plantear, observar en la crítica que se hace el oficialismo a sí mismo y que se hace la oposición en cuanto a lo conducente, lo deseado y lo esperado. Para algunos, la conducta en los reclamos de la oposición, específicamente de la Mesa de la Unidad, ante este tipo de ilícitos electorales no es o no ha sido hasta ahora lo deseado, lo esperado. ¿Cree usted que esto pudiera de alguna forma haber incidido en esta decisión de la gente de no votar? Yo creo que hay una percepción en una parte de la población en ese sentido, y eso tiene que haber influido. Una percepción que está nutrida de elementos, unos verdaderos y otros, a propósito, inflamados, desde luego, deliberadamente inflamados con la finalidad de debilitar a la unidad, de debilitarla, porque al fin y al cabo lo único que de verdad presenta una alternativa al actual gobierno es la unidad, es la verdad. Y esa condición la hace el blanco del gobierno, que la ataca constantemente de un modo directo e indirecto, y el blanco de otros, que son aspirantes a estar en esta posición, que sin embargo no hacen nada para estar en esta posición, no asumen su responsabilidad, pero le tiran desde los lados. Ahora, hay un componente que es de nuestra propia actitud, que obviamente tiene que mejorar, obviamente tiene que fortalecerse, y tiene que, sobre todo cuando hay posiciones nuestras, que puede ser perfectamente posible, que no sean, digamos, lo que la mayoría o lo que un grupo importante espera, hay que explicarlas bien. Usted ha estado involucrado en todo este proceso, digamos, como vocero, aglutinador y quizá en algunos casos, dentro de lo que es el reacomodo de las fuerzas internas de la Mesa de la Unidad, pues como árbitro. En el 2009, sí. ¿Qué lectura le da usted a toda esta situación en virtud de la forma, vamos a calificarla o vamos a hacernos eco de ese calificativo que se usa muchísimo y que pues, en algunos casos no tiene razón de ser, de la vieja política y de la nueva política, o del viejo liderazgo y del nuevo liderazgo? ¿Qué lectura hay que hacer de esto en función de los líderes de la oposición y de esta dicotomía viejo liderazgo, nuevo liderazgo, con relación a los resultados y a cómo está el mapa venezolano en este momento? Pues mire, yo no me atrevería a simplificar a ese grado, porque fíjese usted, el viejo liderazgo
por así llamarlo. ¿Qué es la vieja política en Venezuela? La vieja política en Venezuela es el caudillismo, por ejemplo. Eso es claramente vieja política en Venezuela. Es el centralismo. Eso claramente es vieja política en Venezuela. Es el militarismo. Esas son las cosas, el estatismo. Esos son los males más antiguos de la política venezolana. Males que en esta etapa, por cierto, no se han debilitado, se han fortalecido. Sí, hoy en Venezuela hay mucho más centralismo, mucho más caudillismo, mucho más personalismo y mucho más estatismo que nunca antes. Y sin embargo, fíjese usted que, por ejemplo, podría parecer que el personalismo o el centralismo han sido premiados, porque cuando pierde Barreto Sila con Aristóbulo Istúriz, que por cierto es un político mucho más viejo que Barreto Sila, perdió un alcalde de grandes realizaciones, de gestión en Cantaura, frente a alguien que fue trasladado arbitrariamente, de un modo fraudulento, contra la ley, al estado de Anzoátegui, a ser candidato y a gobernar un estado donde antes era un estado sino de turista. Ahora, ¿eso significa que Aristóbulo Istúriz es la nueva política frente a Barreto Sila, o significa que hay otras valoraciones que hacer? Y yo creo que las hay. Yo creo que hay otras. Nosotros no podemos tener el calendario detenido en 1998 como lo tiene, por cierto, el gobierno interesadamente. El gobierno, el suyo está en la guerra federal, y el de la oposición, su baremo para la oposición, está parado en 1998. Aquí hay que ver todas las cosas que han pasado y hay que analizarlas bien para poder saber que aquí hace falta todo el mundo dentro de una política concertada, dentro de una política adecuadamente trazada y sostenida y defendida para que haya efectivamente los cambios que el país tiene que haber. Quisiera hacerle la misma pregunta, pero reduciendo la óptica en la oposición. Tenemos en la oposición quienes vienen de un proceso de la vieja política, y le insisto en utilizar el calificativo que a lo mejor pues no es lo más adecuado, pero son políticos que han estado vinculados a todo el proceso a partir del punto fijismo cuando eran líderes jóvenes. Ahora hay otros líderes. ¿Es necesaria una reflexión de ellos y estos en este momento? Natural. ¿Hacia dónde debe estar orientada esa reflexión? Que tiene que haber, las reflexiones se orientan, si uno prejuzga hacia dónde debe estar orientada la reflexión, entonces no es reflexión. Entonces simplemente es que tenemos un prejuicio que es lo contrario a la reflexión. ¿Hacia dónde estaría orientada la suya? La reflexión, perdone usted, la reflexión tiene que estar orientada a ver cuáles son las formas eficaces de colaboración, y a ver cuáles son los papeles de cada quien, y a ver qué es lo que tiene que cambiarse y qué es lo que tiene que preservarse, y a ver cuáles son los verdaderos temas de la gente en la calle para tratar de estar en sintonía con esos temas, y a ver cómo cosas que son importantísimas, como por ejemplo esta falsificación del centralismo, este disfraz a través del Estado comunal, que es más centralismo y más estatismo, cómo eso se puede explicar, se puede traducir para que todo el mundo sepa de qué se trata, para que todo el mundo sepa que puede cambiarle su vida, que se puede meter en su vida diaria, que no es cualquier cosa. Esas cosas hay que abordarlas más allá del prejuicio. No basta con ponerle a eso una etiqueta y decir ya está listo, eso es así, y es con una etiqueta simplista, y no basta con dar el debate que el gobierno quisiera que diéramos. El gobierno quisiera que diéramos un debate caníbal, un debate fratricida, un debate de nosotros contra nosotros. Nosotros tenemos que dar un debate de nosotros con relación a la sociedad completa, con relación a la sociedad entera, para estar en mejores condiciones de servirla, que es nuestro deber, en el papel que sea, porque el papel, la importancia del papel que cumplamos no depende de su visibilidad, sino de su utilidad para la gente. Eso es lo que yo creo. ¿Qué evaluación hace usted como civilista, como ciudadano, del hecho de que 11 de las gobernaciones, incluyendo la del Estado de Lara, haya sido ganada por militares retirados? Pues fíjese, yo creo que el gobernador de Lara, mi estado, no la ganó el señor Henry Falcón porque fuera militar. Bueno, pero hay que incluirlo en este análisis, porque también tiene esa procedencia. Así es como lo ve la gente. Eso es muy interesante. Es así como lo ve la gente. ¿Sí? La gente ve al señor Ameliach como si fuera militar. La gente lo ve así. Cuando yo hablo de militarismo me refiero a la militarización de la política y a la politización de la Fuerza Armada, que es una cosa distinta a que ciudadanos que fueron militares, la gente ve a Arias Cárdenas así.
no nos habremos quedado bueno, con pero una... tienen esa procedencia. No, pero sí, tiene esa procedencia. Pero fíjese usted, nadie dice, por ejemplo, cuando predominaban los abogados, decía, oye, hay una abogadización de la política. Hay que tener cuidado, porque a veces confundimos nuestros prejuicios con el juicio de la realidad. Y mire usted, yo creo que el presidente, bueno, escoge a estos por razones de obediencia. Por razones de obediencia. A veces hay algunos civiles mucho más obedientes, de una obediencia mucho más... El tema de la obediencia es algo inherente al cuerpo militar. Por cierto, como la disciplina, como la subordinación. Pero fíjense usted, el presidente los escoge por esa razón. Ahora, ¿la gente los votó por eso? Si yo me pregunto si eso fue una valoración que el elector hizo. Me pregunto. La gente quiso hacerlo así, lo escogió por esa causa, porque es así como podemos verlo. Fíjense usted, yo creo que el gobierno estimula en altísima medida un antimilitarismo o un antimilitar en la sociedad, para contraponer a la sociedad versus las Fuerzas Armadas, porque el gobierno también hace demagogia en la Fuerza Armada, haciéndole creer que ellos son los que la defienden y todos los demás los que estamos en contra. Y resulta que los que estamos a favor, usted y yo, y los que queremos una patria según la Constitución, es una Fuerza Armada que sea como la Constitución dice y que sea respetada como tal. En realidad, y respeta a la Fuerza Armada el que quiere manipularla, y respeta a la Fuerza Armada el que quiere utilizarla para su proyecto político. Y hay algunos ahora que se esconden debajo de ese líder porque son incapaces, la verdad, de generar liderazgo por ellos mismos. Estamos conversando la mañana de hoy con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Al retorno, pues esta entrevista estará conducida hacia lo que viene ahora, en diciembre, finales de diciembre, enero y febrero, y también a darle participación a ustedes, nuestra audiencia, a través de nuestra cuenta Twitter, @primera página. Ya volvemos. Minutos finales de nuestra conversación con Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Y antes de ir a la pausa, habíamos planteado dos aristas en esta conversación. Una, darle participación a nuestra audiencia a través de la cuenta Twitter, @primera página, y la otra, abordar lo que viene por delante. ¿Qué contexto puede plantearse en este momento en el entorno donde van a hacer, donde va a ser ejercido el poder en este momento, que es en la Asamblea Nacional? El 5 de enero hay la elección de una nueva directiva, hay una variable que pudiera determinar el rumbo político del país, como lo es la salud del presidente. Pues sí, una enorme responsabilidad, y aquí hay que exigirle todos a todos, además, no solo nosotros aquellos diputados que votamos, sino todos los ciudadanos, a que la Asamblea cumpla su papel institucional. Toca a la Asamblea, mire, así, sin que pase nada nuevo, hay que elegir una directiva de la Asamblea Nacional. Por cierto, si el actual presidente es el candidato del oficialismo a permanecer, debería cambiar su manera de dirigir la Asamblea, porque entre Sotorrojas y Cabello hay una diferencia abismal en cuanto al respeto a los demás. Él no ha entendido todavía de qué se trata eso. Y también pudiera leerse en esa interpretación que usted está haciendo el peso específico que adquiriría lo militar sobre lo civil, a propósito del tema del control objetivo de lo civil sobre lo militar y no de lo militar sobre lo civil, como hemos estado acostumbrados a lo largo de la historia. Yo lo que creo es que yo no sé si es por sus hábitos. Él llegó a teniente nada más, de manera que él nunca tampoco mandó unidades más grandes. Eso le ha tocado más bien en el mundo civil, gobernar unidades amplias. Así que él tiene una formación militar trunca en niveles más bien de oficial subalterno, el segundo rango como oficial después de subteniente. Pero fíjense usted que él ha dirigido la Asamblea, bueno, como si fuera un pelotón, con muy poca destreza parlamentaria. Pero si él fuera a seguir como candidato del oficialismo, tendría que cambiar para poder producir ¿qué cosas? Una dirección sensata para uno. Hay que, además de elegir una directiva, elegir 10 magistrados del Tribunal Supremo. Hay una pauta constitucional para hacerlo. 3 rectores del Consejo Electoral, Contralor General de la República, que son cargos del Estado y no de un partido, y que la Constitución establece un procedimiento para hacerlo, y que basta conseguirse por ese procedimiento para conseguirse de verdad, no formalmente, aparentemente. Pero además podemos tener, según el propio presidente ha dicho,
Aquí no es hipótesis que uno haga, porque uno, ojo, porque entonces dice que es que lo está deseando. Yo no estoy deseando nada en eso. Pero el presidente ha dicho que se puede producir, en ese sentido, o su incapacitación o su ausencia. Bueno, con todo respeto, eso le da a la Asamblea una responsabilidad enorme y al presidente de la Asamblea. Pero además hay que discutir el nuevo plan de la Nación. Eso va a ser simplemente convertir en plan el programa de gobierno presentado en la elección del 7 de octubre y ya está, o va a haber una discusión nacional. Es decir, va a seguirse ignorando a los empresarios, a los sindicalistas, a todo el país en la elaboración del plan. Eso no le conviene a Venezuela. Pero además tenemos la perspectiva de una situación económica seria, que no va a afectar solamente a los que gobiernan. Yo no estoy frotando las manos porque diga, oye, no se va a poner muy malo. No. Porque yo vivo en este país, este es mi país. Y cualquier cosa que ocurra en el campo de la economía va a afectar a mí y a mi familia también y a todos los venezolanos. Y ante eso es muy importante que la Asamblea tenga el liderazgo sereno para afrontar esa serísima realidad. Vamos a revisar preguntas y comentarios que llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página. Antonio Verde, soy venezolano y no me puedo conformar con 3 gobernaciones de mentiras y que ganaron donde no tenían chance. Bueno, pues fíjense, la verdad es que las ganamos, en todas teníamos enormes dificultades para ganarlas y ganamos esas y perdimos otras. Yo tampoco me conformo, señor Verde, la verdad es. Víctor Batista, es hora ya de la alta política en la mesa de la unidad. Es necesaria una profunda revisión y autocrítica honesta. Tiene mucha razón. Argenis Álvarez, ¿cómo se explica que Chávez pierde en Táchira las presidenciales y Vilma Mora gana la gobernación? Bueno, y en Mérida también, y también en los estados que ganamos, Chávez ganó. Nosotros ganamos 3 estados que Chávez había ganado en las elecciones presidenciales. Si ganamos en Lara, ganamos en Miranda, aunque Miranda fue tan chiquitico todo y si se cuentan los nulos, estos anulados por picardía, pues habríamos ganado, y en Amazonas, y sin embargo ganamos. Nosotros, si el presidente tuviera que haber ganado en todas... ¿cómo se llama? Si el chavismo tuviera que haber ganado en todas partes, había ganado en todas menos en Táchira y Mérida. Luis Marcano, buen día. ¿Usted considera que al revés de estas elecciones es la división de la mesa de la unidad, caso concreto Monagas, Táchira y otros? Pues miren, en el caso del Táchira, yo vengo al gobernador Pérez Vivas para conversar con él sobre la situación. Antes del... Pero estaba, por supuesto, golpeado, pero muy serio y muy sereno. La verdad es que considera que lo afectó. Tuvimos un gran triunfo en San Cristóbal y Táriba, pero en el resto de los municipios salimos muy mal. El candidato divisionista, el candidato que el gobierno mantenía en la contienda para buscar dividir estos votos, era principalmente de San Cristóbal y Táriba. No tuvo éxito allí, según lo que Pérez Vivas me dijo anoche. En el caso de Monagas, bueno, la situación fue distinta. No se dividió la mesa. Ahí lo que fue es que una persona, se dividió el chavismo. Y el gobernador del estado, que era chavista, se pasó a la oposición. Por razones monaguenses no fue posible componer eso en una sola fórmula. Y habría que ver qué resistencias había en Monagas a que eso fuera así, porque así fue como ocurrió. Porque la mesa no puede estar imponiendo en todas partes la solución caraqueña para todos los problemas de cualquier parte. Nelson Páez, ¿cómo se explica las cantidades de votos en el Zulia si hubo abstención de más del 60%? Bueno, en el Zulia creo que la abstención fue un poco menor a esa. Creo que la abstención nacional fue, la votación nacional fue 53%, según el resultado. Allá el Zulia es un estado con muchos votos y estamos de todas maneras en un proceso de revisión. En el caso del Zulia, como dijimos anoche mismo, fue una derrota estrecha y es una derrota que nos ha dolido mucho además, porque es un bastión que sosteníamos hace bastante tiempo. Nelson Páez, ¿hasta cuándo van a seguir admitiendo el voto electrónico? Ahí está la trampa en la tecnología. Si le parece a él, el voto manual tiene muchas posibilidades de ser manipulado también, pero por supuesto, pues es su opinión y yo lo respeto porque es su manera de pensar. Leonel Ríos, la abstención jugó un papel importante porque perdimos Táchira, Zulia y Nueva Esparta. En Carabobo se sabía que no ganaba el pollo. Bueno, pues fíjese, la verdad es que la abstención nos afectó en todos lados. Y también a ellos en alguna medida, pero nos afectó a nosotros mucho y habría que ver entonces, yo creo que hay que analizar mucho cuál ha sido la utilidad de la abstención, para qué nos ha servido la abstención, porque como hay abogados de la abstención, hay gente que la promueve, creo que eso debería entrar en el análisis. ¿Por qué, de qué nos sirve la abstención? Yo creo que siempre la participación en las peores circunstancias es mejor que la mejor de las abstenciones y creo que hay modos de demostrarlo. ¿Sí? Ayer, cuando la gente salió a votar, se pudo lograr el triunfo en Miranda,
que hubiera sido una pérdida muy, muy dolorosa. Miguel Arellano, ¿por qué la oposición aceptó ¿por qué la oposición aceptó las elecciones en diciembre, ya que todo el mundo salió de vacaciones? Bueno, porque no aceptarlas, acuérdense que todo el poder está controlado por ellos. No aceptar el significado no participar, y que tendríamos hoy en lugar de 3, ninguna. Y ya por esa política de yo no acepto esto, no acepto lo otro, tenemos la Corte Suprema, el Tribunal Supremo que tenemos los poderes públicos que tenemos. Nosotros hemos tomado la política de participar bajo protesta, reclamando. Por cierto, cuando criticamos esa fecha, nadie nos hizo caso, nadie le puso cuidado, faltaba mucho tiempo. Dijimos, mire, 16 de diciembre, eso es una barbaridad, eso es en Navidad, la gente está en otra cosa, tiene otra mentalidad, pero pasa como ocurre muy frecuentemente, que solo una vez que los acontecimientos suceden, los ciudadanos nos damos cuenta, oye, vale, esto era para esto. Ahora, Margueta, ¿qué va a hacer la oposición si no recupera el Estado Bolívar? Bueno, vamos a hacer todo lo posible y vamos a revisar bien las actas y a pelear en las instituciones como corresponde. Debemos reflexionar sobre la eficacia y vínculo social del liderazgo político alternativo a nivel regional, comenta Yosmar. Claro, estoy de acuerdo. Rafael Villarreal, ¿qué sucedió con Pablo Pérez, que viene de un legado de una gestión exitosa dejada por Manuel Rosales y dejaron perder el terreno? Pues mire, yo estoy de acuerdo con el juicio sobre la gestión de Manuel y, por cierto, la de Pablo. Pablo es un joven excelente, es un gran líder. Ayer lo dijo Enrique Capriles en su alocución de anoche, y yo creo que el resultado de ayer, que es un golpe muy fuerte, sin embargo no debe pensar que el país perdió y el Zulia perdió a alguien de la valía de Pablo Pérez Álvarez. Comenta Gustavo Herrera, el liderazgo de Chávez y la ineptitud de la Mesa de la Unidad mantendrán los resultados electorales sin cambios durante mucho tiempo. Bueno, es su opinión y yo lo respeto, creo que está equivocado. Yo creo que este gobierno es muy inepto, que tiene muy mala gestión, que es juzgado por otras cosas, y por supuesto, en el caso nuestro, hay análisis que hacer de cuán aptos o cuán ineptos somos. Comenta Román Abarca, lo importante es que se mantiene la esperanza y tenemos un líder que cosechó 6.6 millones de votos que quedaron intactos al no perder. Es correcto. Vanguardia Popular, pregúntele al invitado, una vez parta se pierde por el continuismo. En Carrizal, Miranda, tenemos un alcalde con 20 años en el poder. Bueno, pues fíjense que la ventaja de la democracia es que los ciudadanos deciden. Los ciudadanos deciden, los ciudadanos toman la decisión y quitan y ponen. A mí en general me gusta la alternabilidad, esa es como premisa. Hemos tenido normativas constitucionales que obligan a la alternabilidad, y después hubo aprobada por la gente una reforma, una enmienda que permitía la reelección indefinida, y la aprobó la gente. De modo que hay que ver todos los factores que inciden en una decisión electoral. Eve Franco, de Copey, grandes perdedores. Necesita refrescamiento de la oposición, siempre las mismas caras. Pues yo creo que hay que ver muy bien eso. Cuáles son las caras que son siempre las mismas y cuáles son las que cambian, cuáles deben cambiar y cuáles deben permanecer, y cuál es el papel de cada quien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sin duda, el tema que nos ocupa el día de hoy tiene muchas interrogantes, muchas aristas sobre las cuales hacer reflexión, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado a la mañana. Yo les agradezco la invitación. Estamos en Primera Página, Regionales 2012. Hacemos una pausa y volvemos con más. 6:56.